Hoy, abril 3, estaremos leyendo los capítulos del 11 al 13 del libro de Segunda de Samuel, y comenzamos con David y Betsabé. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Capítulo 12. Natán amonesta a David.
Jehová envió a Natán a David, y viéndole a él, le dijo: Había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y al pleno sol. Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: Cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿Qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y comiste pan. Y él respondió: Viendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensajero por medio de Natán profeta, así llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová, esto es, amado de Jehová. Joab pelea contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: Yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro,
y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella, y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Capítulo 13. Amnón y Tamar. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo: Hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: Yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: Te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer, y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey: Yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: Ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: Echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: Trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: Ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: No, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: Levántate y vete. Y ella le respondió: No hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: Échame a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Y le dijo su hermano Absalón: ¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal-Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: He aquí, tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo te ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: No, hijo mío, no vamos todos para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón: Pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón mi hermano. Y el rey le respondió: ¿Para qué ha de ir contigo?
Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: Os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: No diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice: todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Y Absalón huyó. Entretanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y he aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey: He allí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz lloraron, y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur, y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Hasta aquí terminamos el capítulo 13 de este libro de Segunda de Samuel. Qué historia más tremenda y más interesante. Pareciera como una película lo que estamos leyendo aquí. Comienza en el capítulo 11 y nos dice las Escrituras que en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, nos habla de que David se quedó en Jerusalén. David envió a Joab y a sus siervos y a todo Israel para destruir a los amonitas, pero David se había quedado allí en el palacio. No sabemos por qué razón. Si él era rey, no salió, sino que se quedó ahí en su casa. Lo que sí sabemos es que de no haberse quedado ahí, no hubiera sucedido lo que pasó con Betsabé. Vemos que David se levanta tarde, estaba, pudiéramos decir, ocioso, sin hacer absolutamente nada cuando debía de estar en la guerra. Hay un dicho que dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios. El dar lugar a los pensamientos que no tienen un sano propósito, si no los desviamos realizando trabajos que tengan productividad, tarde que temprano nos llevarán al fracaso, a la mediocridad o al pecado. Esto fue lo que le pasó al rey David. Este tiempo de ociosidad, de no estar en el lugar en donde debía de estar como el pueblo de Israel, lo llevó al pecado de adulterio, al pecado de la mentira, del abuso, del asesinato. Y vemos todo esto que pasó, todo lo que David tuvo que hacer. Toma a Betsabé, y no solamente eso, sino todo lo que tiene que hacer para hacer creer que Urías era el que había embarazado a su esposa. Qué tremendo es ver que tiene más valor, más moral este Urías que el mismo rey. Cuando David ve que no logra su objetivo, manda matar a Urías. Y qué triste es que Urías lleva su misma carta en donde se le dice a Joab que ponga a Urías frente a la batalla. Mostrando a Urías gran fidelidad, esto no toca el corazón de David. David le preocupaba más el hecho de que se pudieran darse cuenta que él había embarazado a la mujer de Urías, que esto no estaba
permitido porque era mujer de otro hombre. Es triste oír la respuesta de David al mensajero que Joab envió. En el versículo 25 del capítulo 11 nos dice: y David dijo al mensajero, así le vas a decir a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate. Es decir, a David no le importó que otros hombres de su pueblo murieran, sino que a él le alegró y se sintió tranquilo al saber que Urías había muerto. Pero nos dice la palabra que esto desagradó a Dios. Vemos después que Natán le cuenta la historia, el profeta Natán le cuenta la historia a David sobre un hombre rico y sobre el hombre pobre, a los cuales tenían unas ovejas. Esta historia es de verdad muy conmovedora. Yo creo que Dios, poniendo eso en el corazón de Natán, pone palabras muy sabias, muy prudentes para tocar el corazón de David. Y es triste esta historia, pero fue la cruel realidad de lo que David hizo con esta corderita llamada Betsabé, que era la única que tenía Urías, siendo que David tenía muchas mujeres a las cuales él podía haber tomado sin tener que tocar a esta mujer única de Urías. Y vemos que David, cuando recibe esta historia, David se dictó su propio castigo. Vemos aquí en el capítulo 12, versículo 5, que David responde y le dice: vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte y debe de pagar por la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Esto mismo fue lo que David hizo. No tuvo misericordia de Urías, de todo lo que hizo. El punto clave que nos enseña aquí esta palabra es que nos dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, matando a Urías y tomando a su mujer. Nos dice que tuvo en poco. Natán le dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? El hacer lo malo trajo las consecuencias terribles a la casa de David. El menospreciar la palabra de Jehová, porque aquí también hay un pasaje donde dice que menospreciaste, por lo cual ahora dice: no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste la palabra de Dios. Y el menospreciar su palabra nos lleva a tomar pésimas decisiones que traen devastadoras consecuencias a nuestras vidas y a nuestras casas. Así como en el principio Adán y Eva menospreciaron también las palabras de Dios. ¿Qué es menospreciar? Menospreciar es no darle el valor debido o tener en poco el valor de la palabra, en este caso la palabra de Dios. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva que no debían de comer de ese fruto, ellos no tomaron valor a esas palabras. De igual manera, en la ley estaba establecido no tomar a la mujer de tu prójimo. Y David menospreció, desvaloró esta ley, estas palabras. Vemos que cuando David se entera de que él es el que hizo y el que cometió ese pecado, vemos entonces que David se arrepiente y le dice: yo he pecado. Y Dios remite también el pecado de David, de tal manera que, aunque era digno de muerte, Dios le dice: no vas a morir. Pero sí vienen estas consecuencias del pecado. Dios derrama misericordia. Dios tuvo misericordia de David de no matarlo, porque la ley decía que debía de morir, que debían de matar a tal hombre y a la mujer también. Pero vemos aquí que Dios envía misericordia, pero sin embargo vienen consecuencias terribles a la vida de David y a toda su casa. Y estas consecuencias no se hicieron esperar. El hijo que concibe Betsabé muere. Después, Betsabé es tomada por mujer de David y ella concibe también del rey un hijo, cual sería el próximo rey de Israel. En la historia donde narra lo que David hizo al saber que su hijo estaba enfermo, el hijo que había concebido con Betsabé,
Nos muestra la historia que David ayuna, David se tira en oración, en ruego por su hijo para ver si Dios tenía misericordia, porque sabía que era un Dios de misericordia. Y vemos aquí que Dios se lleva a este pequeñito, muere este pequeñito. Pero ¿saben? Lo que me hace a mí pensar que David era un hombre diferente. David es un hombre como nosotros, que pudiéramos tener un corazón, que tenemos un corazón, como dice la palabra, un corazón conforme al de Dios. Sin embargo, obviamente, hay situaciones en las cuales hemos menospreciado también la palabra de Dios, hemos fallado. Pero la gran diferencia que tenía David a otros hombres es que él buscaba esa misericordia, él apelaba a esa misericordia. No hizo como Adán y Eva, que se escondieron, sino que sabía que en las manos de Dios ahí prefería mejor morir, no en manos de sus enemigos, sino prefería mejor morir en las manos de Dios porque sabía que ahí había misericordia. Dice la palabra de Dios que él adoró al Señor, se levantó, se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová después de que el niño muere y adoró. Y después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Qué preciosa de verdad actitud de David, de arrepentimiento y de saber que en lugar de esconderse, de huir, como también lo hizo Judas, se arrepintió y fue a buscar la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que hace el enemigo cuando uno peca? Trae culpabilidad, trae vergüenza y hace que uno se aleje de los caminos del Señor. Pero aquí nos muestra las Escrituras qué es lo que debe hacer nuestras vidas, nuestro corazón. Apelar a la misericordia de Dios, ir a su presencia, porque sabemos que ahí siempre vamos a encontrar misericordia, como lo hizo también David. Y después de que terminó esta situación, vemos que David toma una actitud de decir, adelante, vamos a seguir con la vida, vamos a seguir con el reinado. Y a pesar de que venían las consecuencias, porque Dios tuvo misericordia, pero las consecuencias por su pecado sí comenzaron a darse en la casa de David. En el capítulo 13 nos narra la historia de Amnón y de Tamar. Y comienza a desencadenarse las consecuencias del pecado de David cuando se le dijo que jamás la espada se apartaría de su casa por haber menospreciado la palabra. Que debemos de tomar aquí en cuenta de no menospreciar los estatutos, las ordenanzas de nuestro Padre Celestial. Sabemos que podemos ver las terribles consecuencias también que le trajo a David la poligamia. David, como otras personas también dentro de las Escrituras del pueblo de Dios, practicaban la poligamia. Pero el hecho de que Dios tolerase esta acción de su pueblo no significaba que la aprobara, ya que no fue lo establecido por Dios. David tuvo muchos hijos con diferentes mujeres y esto también causó rivalidad entre ellos, como lo podemos ver en el caso de Amnón y de Absalón. Vemos estas terribles consecuencias de también no hacer las cosas a la manera de Dios, sino a nuestra manera. En lugar de tener una sola mujer, tuvo muchas mujeres, tuvo muchos hijos, lo cual causó rivalidad también entre hermanos. Incluso algunos de los hijos de David también se levantaron como sus propios rivales, como rivales del rey. Así es que podemos ver que, aunque muchas veces vemos que Dios tolera, no significa que lo apruebe. Tenemos que considerar bien estas situaciones, que las consecuencias vienen cuando somos desobedientes a lo establecido por Dios. A mí me llama mucho la atención esta historia de Amnón y Tamar, porque vemos aquí cómo Amnón lo hace también a su manera de tomar a su media hermana. Y una vez que la toma, cuando se satisface, como en muchos casos de los hombres que cuando se satisfacen su necesidad, aborrecen o desvaloran la vida de la mujer. Y se me hace un caso tan triste, viéndolo también desde el punto de vista de Tamar, como ella queda pues puesta en vergüenza. Y vemos que esto ocasiona
también que su hermano Absalón, tome venganza en su corazón, odio contra su medio hermano Amnón, y desde ese momento él decide, sin decirle a nadie, que se iba a vengar. Otra de las cosas es que vemos que pasan esos 2 años, aunque David se molesta mucho, se enoja, no hace absolutamente nada sobre este asunto. Qué tremendo que siendo el padre de Tamar, no tomó también justicia o no hizo algo para tomar esta situación y arreglar esta situación para que Tamar pudiera también ser protegida por su padre. Lamentablemente, al final vemos en la vida de David, porque después que termina esta historia, que Absalón se venga, mata a su hermano Amnón, esto trae tristeza, gran tristeza al corazón del rey David, ver que uno de sus hijos mata a su hermano, él pensando que habían sido muertos todos sus hijos. De verdad que qué situación más terrible. Hay veces que podemos nosotros escuchar situaciones en la vida de líderes reconocidos, de pastores, de ministros, cosas que suceden dentro de las familias, y créanme, es muy, muy doloroso cuando un gran líder, cuando un hombre de Dios tiene situaciones también que vive y enfrenta en su casa. Muchas veces también podemos ver aquí la triste realidad de David, que al final de la vida de David, él descubre que aunque había sido un gran general en el ejército de Israel, había fracasado en un lugar donde no podemos perder la batalla, que es en casa, en la familia. David debió de haber considerado antes de haberse acostado y tomado a Betsabé, haber hecho todo lo que hizo, ir y mandar a matar a Urías. Si él se hubiera puesto a pensar, en primer lugar, que eso era desagradable ante los ojos de Dios, que eso iba en contra de la ley de Dios, si él se hubiera puesto a pensar en todo lo que iba a venir para su casa, no hubiera hecho tal pecado. Y esto es algo que debemos de considerar en nuestras vidas. El valorar la palabra de Dios nos frena, el tener temor a la palabra de Dios nos frena de caer en pecados que después traerán terribles consecuencias también a nuestras vidas. Podemos ser grandes líderes, podemos tener gran testimonio por fuera, pero donde tenemos también que pelear y saber pelear la batalla es dentro de nuestra familia, en nuestra casa. Ahí es donde tenemos que pedirle al Señor que nos ayude también a ser buenos líderes, a pelear nuestras batallas y hacer todo lo que Dios nos ha demandado como padres también para cuidar la vida de nuestros hijos. Así que aprendemos de esta lección en primer lugar que no demos lugar a la ociosidad. Tenemos que estar trabajando, no demos lugar a quedarnos en el lugar incorrecto, sino que trabajemos, hagamos siempre algo, no nos quedemos en la flojera, en la ociosidad, porque eso da pie a los malos pensamientos. En segundo lugar, no menospreciemos las ordenanzas de Dios, porque eso hará que haya malas y terribles consecuencias. No olvidemos que aunque Dios es un Dios misericordioso, las consecuencias no paran. Vienen también a traernos el hecho de saber que lo malo que hicimos se tiene también que corregir, y vienen esas consecuencias que pueden seguirnos hasta nuestras terceras generaciones, tristemente. Y por último, tenemos que saber que estamos al frente de un ejército que es nuestra familia, y es ahí en donde tenemos que también aprender a ganar las batallas y pelear por nuestra familia, por nuestros hijos también, pelear esa batalla, que seamos no como ese dicho que dice luz en la calle y en nuestra casa oscuridad, sino que nuestros hijos también puedan recibir de parte nuestra el ejemplo, el apoyo, la protección que necesitan en sus momentos de dificultad. Que el Señor bendiga tu vida grandemente, que el Señor a través de su palabra te siga moldeando, siga transformándonos a través de su verdad,
Que el Señor te bendiga a ti y a los tuyos, como solo Él lo puede y lo quiere hacer, rica y abundantemente. Esto fue Aliento para tu Espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas. Ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu.